Buenos días, maestra. Nuestro equipo está conformado por Violeta, Naomi, Avilene, Ashley, Andrea, Juanita y Amairani. Nosotros les vamos a hablar sobre los derechos humanos. A continuación, mi compañera les va a explicar qué son los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos y por qué son importantes para la sociedad? Todos tenemos derechos simplemente por el hecho de ser humanos. A esto le llamamos derechos humanos. Cada uno de nosotros, sin importar dónde nacimos o quiénes somos, gozamos de los mismos derechos y libertades. Los derechos humanos no son un privilegio. No todos los derechos humanos surgieron al mismo tiempo. Diversos acontecimientos y movimientos sociales hicieron que surgieran unos y después otros. La primera generación fue por los derechos civiles y políticos para salvaguardar la libertad de pensamiento y opiniones. Esto fue al inicio de la Revolución Francesa. La segunda generación de este movimiento social contribuyó a los derechos sociales, económicos y culturales, seguridad social, trabajo, salud, alimentación, vivienda y cultura. Esto fue al término de la Revolución Mexicana. ¿Por qué estos derechos humanos son importantes para la sociedad? Los derechos humanos son fundamentales para la dignidad y el bienestar de las personas en la sociedad. Son importantes porque protegen la dignidad humana y promueven la justicia, fomentan la igualdad, la libertad y mejoran la calidad de vida al garantizar acceso a servicios básicos como lo es la educación, la vivienda, el alimento. Esto contribuye a una comunidad o a una vivienda con paz y estabilidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue creada y adaptada el 10 de diciembre de 1948 por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Fue aprobada en la ciudad de París poco después de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de proteger la dignidad y los derechos humanos de todas las personas del mundo. ¿Por qué se creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos se creó principalmente como respuesta a las graves injusticias y abusos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Después de este conflicto, el mundo vio las consecuencias de la discriminación, la violencia, la falta de respeto a la dignidad humana. Por eso, la Organización de las Naciones Unidas decidió establecer un documento que proteja los derechos y las libertades básicas de todas las personas, sin importar su país, su raza, su religión o su género. Esta ley se creó para evitar que se repitieran atrocidades y abusos, para proteger la dignidad humana y para promover la igualdad y la libertad, y también para fomentar la paz entre las naciones. Los derechos humanos más importantes son aquellos que protegen la dignidad y el bienestar de todas las personas. Algunos son el derecho a la vida, que protege que nadie puede quitarte la vida y puedas vivir con seguridad. El derecho a la libertad protege tu libertad de pensar, expresarte, elegir tu religión y tomar decisiones sin ser obligados, ya que hay muchas personas que a veces nos quieren obligar a pensar como ellos o a tomar decisiones como ellos. El derecho a la igualdad protege que todas las personas sean tratadas por igual sin discriminación por sexo, raza, religión o condición social. Eso nos lleva a que en muchas escuelas, en muchos trabajos todavía existe ese tipo de discriminación, a veces por el color de piel, a veces por la condición social, por el nivel económico o por muchas cosas más. El derecho a la educación protege que todas las personas puedan aprender y estudiar. El derecho a la salud protege el acceso médico y condiciones para estar sano. El derecho a la libertad de expresión. Esto nos quiere decir que protege que puedas decir lo que piensas sin miedo, siempre con respeto. Hay muchas situaciones en las que muchos nos quedamos callados porque tenemos miedo hacia las personas o hacia lo que pueda pasar, pero podemos expresarnos y decir lo que pensamos siempre y cuando sea con respeto
y estar al margen de la situación o del problema que se presente. El derecho a la vivienda y a la alimentación. Protege que tengas un lugar donde vivir y comida suficiente. En general, los derechos humanos protegen la dignidad, libertad y bienestar de todas las personas. En México existen diversas instituciones encargadas de proteger y defender los derechos humanos de todas las personas. La principal es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, conocida mejormente como CNDH. Este es un organismo autónomo que se encarga de vigilar que las autoridades federales respeten los derechos humanos. Por ejemplo, cuando una persona siente que alguna autoridad ha abusado de su poder o ha violado sus derechos, puede presentar una queja ante la CNDH. La comisión investiga el caso. Si confirma la violación, entre recomendaciones para que la autoridad repare el daño y evite que vuelva a ocurrir. Además, cada estado del país tiene su propia comisión local. En el caso de nuestro estado, existe la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Este cumple funciones similares, pero a nivel estatal y municipal. Esta institución atiende denuncias contra policías, funcionarios públicos o autoridades locales y también brinda orientación y apoyo a las víctimas. Otra institución importante es el Poder Judicial, es decir, los jueces y tribunales. Cuando una violación o los derechos humanos es grave, las personas pueden acudir a los tribunales para exigir justicia mediante procesos legales como el amparo. Los jueces pueden ordenar que se detenga la violación, se libere a una persona detenida injustamente o se repare el daño causado. También existen organismos internacionales que supervisan el respeto a los derechos humanos en los países. Uno de los más importantes es la Organización de las Naciones Unidas, que emite recomendaciones y tratados que México debe cumplir. Asimismo, en América existe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que puede intervenir cuando el Estado no resuelve adecuadamente un caso. En México, los derechos humanos están protegidos por instituciones nacionales y estatales, hasta judiciales e internacionales, que trabajan para garantizar que todas las personas sean tratadas con dignidad y justicia. Hoy les voy a hablar sobre qué sucede cuando se violan los derechos humanos. Primero, los derechos humanos son normas que protegen nuestra dignidad, libertad e igualdad. Todas las personas tenemos derechos por el simple hecho de ser seres humanos, no importa nuestra edad, género, religión o condición económica. Estos derechos están reconocidos a nivel mundial por la Organización de las Naciones Unidas, que promueve que todos los países los respeten y protejan. Pero, ¿qué pasa cuando esos derechos no se respetan? Cuando violan los derechos, las personas pueden sufrir diferentes tipos de daño. Puede haber daño físico, como cuando alguien es agredido. También puede haber daño emocional, como cuando una persona es discriminada, humillada o excluida. Además, puede perder oportunidades importantes como estudiar o trabajar. Cuando los derechos no se respetan, también se afectan a la sociedad porque se genera injusticia y desigualdad. Si algunas personas no pueden vivir con dignidad, entonces no hay verdadera igualdad. En México existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se encarga de proteger a las personas cuando una autoridad viola sus derechos. Esto demuestra que hay instituciones que trabajan para que se haga justicia. Para concluir, respetar los derechos es responsabilidad de todos. No solo debemos conocer nuestros derechos, sino que también respetar a los de los demás. Si queremos vivir en una sociedad justa y en paz, debemos practicar el respeto todos los días. Los derechos humanos son los derechos que tenemos todas las personas por el simple hecho de existir. Todos tenemos derecho a la vida, a la educación, a la salud, a la libertad y a la igualdad.
Estos derechos están reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas y en México los protege la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Para promoverlos, primero debemos conocerlos. Cuando sabemos cuáles son nuestros derechos, podemos defenderlos y también respetar los de los demás. Otra forma es practicar el respeto todos los días. No discriminar, no hacer bullying y tratar a todas las personas con igualdad. Si vemos una injusticia, no debemos quedarnos callados. Podemos denunciar y buscar ayuda. También podemos participar en nuestra comunidad, apoyar campañas, ayudar a quien lo necesite y fomentar valores como la empatía y la solidaridad. Defender los derechos humanos no significa hacer cosas muy grandes, significa actuar con respeto en nuestra vida diaria. Si cada persona pone de su parte, podemos construir una comunidad más justa, segura y respetuosa para todos. En base a la videoclase grabada de la historia de los derechos humanos, yo voy a formular la siguiente pregunta. ¿Los derechos humanos aplican para todas las personas sin importar su edad, su género o su nacionalidad? Y la respuesta es que sí. Puedo confirmar con base a la videoclase grabada y a una investigación, los derechos humanos aplican para todas las personas en general, no importa su edad, su género o su nacionalidad. Pero pues, ¿por qué es así? Pues porque los derechos humanos se basan en la dignidad humana, pues este es el valor que cada persona tiene desde que nace, no importa si tienes dinero, no importa dónde hayas nacido, todas las personas nacemos con el mismo valor. Formalmente en 1948 por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en la Declaración de los Derechos Humanos, en el artículo 1 nos dice que todas las personas nacen con el mismo valor, con derecho a la vida, con derecho a la libertad. Y pues esto quiere decir que nadie es más importante y pues nadie es menos importante, todos somos importantes por igual. Hay principios que lo explican como el principio de la universalidad, que pues esto nos dice que los derechos humanos existen en todo el mundo, no solo en nuestro país, en todos lo hay, no depende de cómo esté el país, todas las personas en todo el mundo tenemos derechos humanos. También otro principio como el de la igualdad y no la discriminación, pues esto nos dice que pues todas las personas debemos de recibir un trato digno, no debe de haber desigualdad, pues todos somos iguales. Pues esto quiere decir que un niño y una niña tienen los mismos derechos a estudiar, no debe de haber preferencia por su género. Tanto como una persona adulta tiene derecho a recibir una salud médica digna, tanto también un niño, tanto también un adolescente, una señora, todos debemos de tener el mismo derecho a ser tratados por igual. Incluso una persona extranjera tiene derecho a recibir respeto, aunque no sea su país. Si llegara el caso, por ejemplo, si alguien cometiera un delito, tiene derecho a la vida y tiene derecho a no ser maltratado. Y pues todos estos derechos humanos están conectados entre sí. Esto quiere decir que si una persona no tuviera derecho pues a la educación, podría verse afectado su derecho al trabajo o su derecho a tener una vida digna. Con base a eso quisiera formular la siguiente pregunta, que dice que estos valores se respetan en la vida cotidiana, y pues la verdad es que lamentablemente no es así. Nuestros valores de derechos humanos no siempre son respetados. Por ejemplo, aquí en nuestro país, y bueno, no solo en nuestro país, en muchas partes del mundo existe mucha desigualdad, mucha discriminación, mucha injusticia, mucho maltrato psicológico y físico, y pues la verdad, aunque no se respeten, pues eso quiere decir que no existan.